Las recientes manifestaciones en Israel que abogan por la liberación de los rehenes han puesto de relieve un aspecto problemático y profundamente hipócrita de la narrativa predominante: centrar la atención únicamente en los rehenes mientras se ignoran las décadas de opresión, colonización y violencia sistemática contra el pueblo palestino. Este enfoque parcial no solo distorsiona la realidad, sino que también sirve, aunque sea de manera indirecta, para sostener y justificar la ideología sionista. Al limitar su alcance a la liberación de los rehenes, terminan por apoyar implícitamente la estructura opresiva del sionismo, presentándose como una mera alternativa más ligera al liderazgo de Netanyahu, sin cuestionar la raíz del problema. Si este movimiento no abraza también la causa palestina, está condenada al fracaso. La sociedad israelí no es homogénea y hemos visto cómo la lucha de clases también se abre paso en Israel. Hace falta un partido con un programa proletario que explique que la lucha de los trabajadores en Israel es también la lucha del pueblo palestino, y en este caso la burguesía de Israel y su ideología sionista. Un partido que plantee el problema de forma clasista, por la unificación de la clase obrera de todos los países. La atención de las manifestaciones exclusivamente en la liberación de los rehenes, sin abordar la realidad de los prisioneros palestinos en cárceles militares, incluidas las detenciones de niños y personas sin juicio, refleja una voluntad de ignorar la profundidad de la ocupación israelí. Este enfoque fragmentado de quienes dirigen esas manifestaciones omite deliberadamente el contexto más amplio de la opresión y represión que sufre la población palestina bajo la ocupación israelí. Para un comunista, tales omisiones no son inocuas. La lucha de clases se manifiesta aquí en términos de una lucha por la liberación nacional y social del pueblo palestino. Ignorar a los prisioneros palestinos y la represión sistemática equivale a validar el status quo de la ocupación y la opresión. Al abogar solo por los rehenes israelíes, estas manifestaciones refuerzan la narrativa de victimización exclusiva de un lado, negando la humanidad y los derechos de los palestinos, y perpetuando así las condiciones de dominación y explotación. El genocidio en Gaza y la limpieza étnica de los palestinos son hechos históricos y actuales que no pueden ser obviados si se busca la verdad. Al centrar las manifestaciones en los rehenes y no en la violencia sistémica contra los palestinos, se oculta la realidad de un genocidio constante que ha caracterizado la política israelí en Gaza y toda Palestina. Estamos viendo en Gaza un genocidio y limpieza étnica como no se veía desde la época de los nazis. La limpieza étnica y el genocidio son herramientas del imperialismo y del capitalismo en su forma colonial. El sionismo, es una ideología supremacista y racista, utiliza estas herramientas para colonizar Palestina. Al no abordar estos problemas fundamentales, las manifestaciones en Israel demuestran una falta de voluntad para desafiar verdaderamente las estructuras de poder opresivas y, en cambio, buscan una resolución superficial que no altera las dinámicas de poder subyacentes. La colonización continua de Palestina y la expansión de los asentamientos ilegales son aspectos esenciales del conflicto que estas manifestaciones ignoran. Este silencio es, de hecho, un apoyo tácito a la ocupación y al proyecto colonial sionista. El colonialismo es una forma de explotación y opresión de clase, donde la expropiación de tierras y recursos de los pueblos indígenas se realiza para beneficiar a la clase dominante. En el caso de Israel, la expansión de los asentamientos y la colonización de Palestina son una extensión directa de estas dinámicas de poder. El hecho de que las manifestaciones no aborden la cuestión de la colonización sugiere un deseo de preservar un sistema de privilegios y poder que beneficia a los colonos y al Estado israelí. Esencialmente, pedir solo la liberación de los rehenes, sin cuestionar la ocupación y la colonización, es abogar por una versión más moderada del sionismo que mantiene las estructuras opresivas intactas. Las manifestaciones en Israel, al no reconocer el contexto más amplio de opresión y al centrarse solo en los rehenes, están efectivamente alineándose con el sionismo, incluso si lo hacen en una versión menos agresiva que la representada por Netanyahu. Esta postura es inaceptable, ya que traiciona la lucha por la justicia y la liberación. La verdadera solidaridad con Palestina implica no solo abogar por la liberación de los rehenes, sino también denunciar la ocupación, el genocidio y la colonización. La lucha contra el sionismo debe ser parte de una lucha más amplia contra todas las formas de opresión y explotación. Debemos denunciar la hipocresía de los dirigentes de estas manifestaciones que solo buscan cambios superficiales y no abordan las raíces del problema. La solidaridad militante exige un compromiso con la justicia para todos los oprimidos, contra ideologías como el sionismo, la dominación, la limpieza étnica y la explotación. Hay que luchar por un programa socialista e internacionalistas en esas manifestaciones en Israel, contra una dirección que aborda únicamente la liberación de los rehenes, sin abordar la opresión sistemática de los palestinos, representan una forma de hipocresía que refuerza las estructuras de poder opresivas.
Hay que desencarar a esa dirección sionista y ganar a esas masas para la causa del socialismo y el internacionalismo. Ignorar el genocidio en Gaza, la limpieza étnica y la colonización, estas manifestaciones terminan por apoyar implícitamente el sionismo y el status quo de la ocupación. La verdadera justicia requiere una oposición total a todas las formas de opresión y una solidaridad activa con el pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación y la libertad.